Mateo 28, mientras vamos llegando, este viernes que viene tenemos la reunión para las damas de Coffee Club. Esta reunión mensual que hacen damas, este viernes va a ser en el hogar de Marcela Méndez. Así que cualquier persona pregunta, pueden preguntarle a la hermana Nidia o a mi esposa sobre esta reunión, viernes 8 p.m. para damas. It's a coffee club, fellowship, word, con fraternidad prácticamente. También tenemos nuestro Building Fund este domingo que viene, es pro templo. Recordemos eso y continuemos bendiciendo el templo. Ya aún más que tenemos este mes de mayo, tenemos a la familia George Pantages que viene de nuevo, así que vamos a tener Dios mediante, vamos a estar 2 semanas en servicio con ellos, esperando lo que el Señor va a hacer, sanidades, milagros, llenar personas con su presencia, como sucedió al final del año pasado. Así que ayudemos en el Building Fund para que podamos ayudarlo a ellos. Si alguien quiere ayudar específicamente para el hotel o la ofrenda que le vamos a dar a los Pantages, puede hablar conmigo, pero vamos a bendecirlos, ya que han sido gran bendición para nosotros. El año pasado todas las personas que salieron para ser llenas del Espíritu Santo fueron llenas, absolutamente todas, sin ninguna quedarse atrás, de los que querían ser llenos con el Espíritu Santo. Así que sabemos que Dios los usa, amén, que son enviados por Dios. Así que vamos a ayudar también a ellos de una forma u otra económicamente. Ok, Mateo capítulo 28. Tengo también unas buenas noticias. Hay una iglesia que nos ha contactado y van a empezar también a subrentar el edificio, cual va a ayudar también más las finanzas de la iglesia. Ellos comienzan hoy, solamente por hoy lo van a hacer un domingo, pero los servicios de ellos son los sábados en la noche, así que funcionó hasta mejor para nosotros, para poder tener el tiempo o el espacio que nos gusta tener los domingos por ahora en la tarde. Ok, Mateo 28, versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero hablar hoy sobre la misión de la iglesia. Cuando vemos esta escritura en Mateo 28, 18 al 20, esto es lo que llamamos la gran comisión. Es cuando Dios comisionó a sus discípulos con el propósito en la tierra. Un propósito específico. Y ahora, Mateo no es el único libro que nos da la gran comisión, sino lo vemos también en el libro de Lucas. Pueden sentarse. Lucas 24, versículo 44. El Señor dice, esta es la gran comisión desde el libro de Lucas. Le dijo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ok? Esta es también la gran comisión, que se predicase o que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Todas las naciones necesitan ser predicadas, necesitan escuchar el evangelio de Jesús. Lo que estamos predicando es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas de Jesús son de que Jesús vino a este mundo a salvarnos, a morir por nuestros pecados, a resucitar para salvarnos a todos nosotros. Esas son las buenas nuevas, que Jesucristo murió por nosotros y que resucitó al tercer día. Entonces las buenas nuevas era que Jesús salva. Amén. Jesús salva. Y esas eran las buenas nuevas de la iglesia. Es más, cuando recién sucedió todo, entre ellos se fueron a dar las buenas nuevas, y era que Jesús ha resucitado entre los muertos. Y alegres unos a otros se daban esas nuevas. Jesús resucitó de nuevo. Jesús se ha levantado de entre los muertos. Amén. Ellos sabían el poder de Jesús y conocían que Jesús hacía milagros, levantaba a los muertos, sanaba toda clase de enfermedad, ¿verdad? Toda clase de dolencia, todo demonio lo echaba fuera. Así que cuando Él se resucita de los muertos, para ellos fue buenas nuevas, porque ¿qué significa? Que esto aún no ha terminado. Que aún Jesús va a continuar haciendo milagros. Aún Jesús va a continuar sanando. Aún Jesús va a continuar salvando nuestras vidas. Aleluya. Ellos sabían que donde Jesús entrara, donde su poder fuera manifiesto, donde Jesús entrara, ese lugar iba a ser transformado totalmente. Transformado totalmente. Y nosotros somos testigos de ese poder. Amén. Nosotros podemos testificar cómo Jesús entró a mi vida y lo cambió todo. Como Jesús vino a mí y fue luz en la oscuridad. Amén. Como Jesús me ha transformado, me ha cambiado, me ha hecho una nueva persona. Es más, podemos testificar cómo Jesús ha bendecido mi vida financieramente, mi trabajo, mi familia. Amén. Cómo Él nos ha hecho mejores personas hasta aquí en la tierra. Pero entonces vamos a hablar cuál era la misión de la iglesia. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué quería la iglesia hacer? ¿Y qué debía hacer la iglesia? Primeramente vemos que Jesús dijo: predicar el evangelio, la palabra del Señor. Predicaran y que hicieran discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque estamos siendo discípulos. Venimos a congregarnos a un lugar juntos porque somos discípulos de un Dios. Y venimos a escuchar sobre este Dios. Venimos a escuchar su palabra. Venimos a fortalecernos, a llenarnos más. ¿Para qué? Para poder salir y cumplir la misión de la iglesia. Cumplir la misión en toda la tierra. Por eso Pablo, cuando estaba entrenando a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, es donde él viene a cargar a Timoteo con un mandato. 2 de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y más adelante vamos a hablar sobre ese juicio, que él viene y dice: juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso es en su segunda venida. Y aquí está el cargo, versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego dice, versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí hay varias cosas que están sucediendo. Primero, se van a montar maestros de acuerdo a su concupiscencia. Concupiscencia es pecado. Concupiscencia es la carnalidad, el fruto de la carnalidad. Así que primero van a haber maestros, y lo hubieron en esos tiempos, donde decían: está bien fornicar, está bien adulterar. Eso no cambia nada de tu relación con Dios, porque era de acuerdo a la concupiscencia del ser humano, donde el hombre siempre ha querido pecar y que su pecado sea validado.
Por eso hoy en día se están amontonando maestros de acuerdo a la concupiscencia de la tierra. Y vemos como personas como Rob Bell hablando con Oprah y su esposa, la esposa de Rob Bell, y Rob Bell hablando con Oprah. Él era el pastor de Mars Hill Church, una iglesia muy influencial, grande. Es todavía un joven este señor. Y le dice a Oprah, es inevitable que la iglesia ya en el tiempo que venga tenga que aceptar el homosexualismo. O sea, esto ya es inevitable, va a suceder. Ese es Rob Bell diciendo. Y él es más, y él dice, la iglesia está fuera de serie, la iglesia cristiana hoy en día es irrelevante porque están leyendo cartas de hace 2000 años atrás. Entonces, ¿qué es esto? Es personas, y aquí está Oprah como una de esas personas, amontonando maestros de acuerdo a su propia concupiscencia. El mundo quiere escuchar pastores que les diga está bien ser homosexual. El mundo quiere que pastores validen su pecado. No te preocupes, es simplemente otra forma de vivir, ¿verdad? Y es claro que el mismo Rob Bell piensa de que las cartas de hace 2000 años atrás hablan en contra de esto. Pero su desacuerdo es de que no deberíamos estar hablando de estas cartas de hace 2000 años atrás, o sea, la Biblia. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo estaba diciéndole. Ten cuidado, hay que predicar la palabra, porque vienen días donde se van a amontonar maestros de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a su pecado. Predícame esto. El mundo quiere que validen esto. Los noticieros van a poner a pastores allá que digan que el pecado no es verdad, que el homosexualismo es ok, no importa. Y más, aún más también en la mente intelectual del día de hoy, los inteligentes hoy en día. Yo no estoy en esa categoría, pero los inteligentes de hoy en día, ya decir que existe el diablo es un mito. ¿El diablo? ¿Tú crees en el diablo todavía? No me digas. El diablito rojo con la cola. Hoy en día ya es anticuado decir diablo o Satanás. Eso es un mito de años atrás. ¿Y sabes por qué? Estaba escuchando algo viniendo esta mañana a la iglesia y me pareció muy interesante. Este ministro estaba diciendo que el diablo es un mentiroso. Él es el artista de toda mentira. En inglés una palabra que dice deceiver. Deceiver es alguien que no es solamente mentiras. Mentir es lies o lying. Deceiver, ¿cómo se dice deceiver en español? Como un decepcionador. No sé si es una palabra, pero hay un Spanglish metido. O un artista, con artist. Sí, él es un ilusionista, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su gran ilusión hoy? Su gran ilusión es de que él quiere que nadie crea en él. Entonces, si él puede crear una cultura que no crea que hay diablo, está haciendo su buen trabajo de diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no crees que hay diablo, no hay pecado, todo es un mito, no hay oscuridad, es solamente evolución, no hay necesidad de un Salvador. Jesús no importa. La palabra de Dios son cartas de hace 2000 años atrás, una parte, y otras 4000 o más años atrás. Entonces, él trata de mentir, y por eso algo interesante que dijo Winston Churchill, es una persona que escribió muchas cosas sabias, el artista de el plan de cómo ganarle la batalla a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y él dijo, la verdad es tan importante de que usualmente está rodeada por una multitud de mentiras. La verdad es tan importante que está protegida por mentiras. Entonces, si aquí está la verdad, el enemigo va a estar ahí protegiendo la verdad, rodeándola con mentiras. ¿Para qué? Para que no llegues a la verdad. Llega esto, está bien, llega aquí, pero no quiere que llegues a lo que está al otro lado, que es la verdad. Y en realidad no podríamos llegar a la verdad si Dios no iluminara,
si Dios nos revelara, si Dios no viniera algún día con un rayo de luz sobre nuestras vidas y echar afuera toda mentira, toda oscuridad y toda obra del enemigo a un lado inmediatamente. Así me sucedió a mí, siguiendo el budismo. Estaba tratando de llegar a la verdad, pero llegué a una de esas mentiras que están rodeando la verdad. Y de repente el Señor un día pudo simplemente sacar su destello de la gloria, donde toda mentira es hecha a un lado. Y Él nos permite ver la verdad y la realidad de las cosas. Pero hasta ese entonces no tenemos verdad, estamos en una ilusión, estamos caminando todavía aún viendo toda la oscuridad que el enemigo está poniendo, porque Él quiere cegarnos a todos nosotros. Así que Él dice, van a seguir maestros que les van a enseñar cosas carnales. Estamos hablando de pecado, cosas inmorales. Y hoy en día se está viviendo eso. Y luego dice, se volverán a las fábulas. Estas fábulas son toda religión falsa que hay, mitos, en donde caben todas las religiones que no dicen que Jesús es el Mesías, amén, que no lo proclaman como Dios manifiesto en carne, que Él es el Mesías y Él es la única forma de ser salvos. Todas estas otras son fábulas, son ideas que no están centradas en la realidad. Entonces, ¿qué dice en el versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 4? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Cumple el ministerio como siendo un evangelista, dando y regalando por todo lugar, predicando la palabra del Señor. Puede que no seamos todos predicadores aquí, pero todos tenemos un testimonio. Amén. Todos tenemos una experiencia, y esa experiencia es suficiente para traer luz a la vida de alguien. Y lo interesante es que usted nunca se da cuenta cuando la luz lo está iluminando. Hay veces no estamos conscientes 100% de lo que está sucediendo. Yo recuerdo cuando yo estaba aún estudiando budismo, practicando kung fu, haciendo meditación todos los días y tomando té verde todos los días. Y me acuerdo en ese entonces, mi mamá no está, pero yo a veces retrocedo en mi mente y decía, wow, yo sí estaba quemado. Porque venía mi familia, mi mamá y mi papá a visitarme y yo los sentaba a todos a tomar té. Y no era té de bolsa, era el té chino que había que ponerlo en algo extraño y remojarlo, y era con todos los fierros. O sea, la vajilla china y todo. Ok, ¿quieren té? Y de vez en cuando, obviamente, me volaba para South Beach con una pepa de éxtasis. Entonces, de verdad estaba quemado. Entonces, en ese entonces es cuando el Señor me envía una muchacha que conocí de una iglesia en un restaurante en donde yo trabajaba. Y ella se hizo amiga mía. Yo en realidad ni sabía por qué yo era amigo de ella. Pero no me gusta esta muchacha, ¿por qué soy amigo de ella? Y me hablaba, y lo único que ella me dijo, ella nunca me predicó, sí, diciéndole para que usted entienda que la luz no es solamente agarrar la Biblia y decir Hechos 2:38 dice, no, hay muchas formas de hablar la palabra. Ella lo único que me decía es que yo era un stripper y Dios, mira lo que ha hecho conmigo, Dios me ayudó, Dios me sacó de esto, Dios esto. Ella, eso fue todo lo que yo escuché. Ella simplemente me hablaba su testimonio. Y yo no sabía el impacto de eso en mi alma. No lo sabía. Pero en el mundo espiritual lo que sucede es que la luz está comenzando a alumbrar. Y la luz está empezando a disipar la oscuridad. Solamente porque un hijo o una hija de luz está compartiendo el testimonio, lo que Dios ha hecho. Y para la gloria de Dios, todavía ella hoy ama a Dios, sirve a Dios, no es una stripper, nunca volvió a eso, es más, es una policía. Y trabaja en policía, encarcelando strippers y eso.
De pronto no los strippers, pero seguro tiene misericordia con ellas, ¿no? Ya que pero es una mujer que en realidad pudo salir de esa oscuridad. ¿Cómo? Tiene su familia, esposo. ¿Y por qué? La gracia de Dios, el poder de Dios vino, iluminó en su vida, la sacó de esto. Y ese mismo poder que ella compartió a mí, me sacó a mí también. De las fábulas me sacó, del pecado me sacó, de la drogadicción me sacó, de toda clase de cosas. ¿Por qué? Porque solamente ella compartió el evangelio conmigo, compartió su testimonio. Dios vino a mi vida e hizo esto. Y me dijo, ¿quieres venir a la iglesia? Dios puede hacer contigo algo grande. Y cuando ella me hablaba de Dios, yo le hablaba del budismo. Ella me hablaba de Dios, yo le hablaba del budismo. Pero en algún punto ganó Dios. Llegó un punto que el budismo no pudo más con la gloria de la verdad, la gloria celestial de Dios que vino a iluminar. Amén. ¿Por qué? Porque estamos hablando del poder del Creador. Así que ese es el evangelio, que empecemos a cumplir nuestro ministerio, ¿verdad? Allá afuera no tiene que ser algo planeado, es como sea que el Señor nos guía. Tú nunca sabes cómo puedes estar influenciando a alguien a tu alrededor, solamente compartiendo una palabra, solamente compartiendo algo con esa persona. Amén. Yo sabía que cuando yo tenía un problema, ella era la que iba a llamar. No a mis amigos de South Beach, no los que me daban éxtasis y nada de eso, no. Si tenía, me acuerdo una vez se me pinchó el carro, inmediatamente, voy a llamar a Heather. ¿Y qué sucedía? Heather llegaba a rescatarme. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Cristo. Porque ahí es donde estaba manifestado la verdad. La verdad tiene frutos. Amén. Hay frutos que siguen la verdad. Y nos dejan saber, este es el camino verdadero. Entonces, Pablo, cuando está cargando a Timoteo, está hablándole la importancia del evangelio, de la verdad, de la luz de la escritura. Ahora, hablando sobre la misión de la iglesia, también vemos lo que Pablo le dice al pastor, 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer. Eso es un buen consejo, ¿no? Dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora, aquí hay una palabra interesante, hospedador. Hospedador, hospitalidad. En realidad, esta palabra se puede decir, del griego ha venido a nuestro lenguaje, a nuestra cultura en dos formas, como hospitales y como hoteles. Ya que los dos tienen el mismo concepto de donde una persona se queda y es hospedada. Y donde una persona debe ser tratada decentemente, tanto en un hospital como en un hotel, donde una persona es cuidada, una persona es ayudada, una persona es ministrada. Y entonces de eso él está hablando, de hospedador. Ahora, ¿por qué traigo este punto? Porque cuando estamos hablando de la misión de la iglesia, se puede decir de que el mundo cristiano ha estado dividido en dos formas de ver esta misión. Un grupo dice, tenemos que predicar la palabra de Dios. Otro grupo dice, tenemos que simplemente servir al mundo por medio de obras de caridad. La iglesia romana católica es una iglesia que ha predicado por años de que la salvación viene por obras de caridad. Las obras de caridad nos hacen salvos, tal como Madre Teresa de Calcuta, la cual demostró obras increíbles de caridad, la cual pocos han podido demostrar esa clase de amor por el enfermo, esa clase de amor por el pobre, como ella lo ha hecho. ¿Por qué lo hizo también? Porque es parte de su doctrina. Esa es la forma de demostrar la piedad y el espíritu y de Dios. El cristianismo es ayudando a todas las personas. No importa en realidad el evangelio en sí, no importa si dices María o esto, el San Pablo, el San Pedro, lo único que importa es que tienes que ayudar al mundo. Entonces hemos estado pegados como en esas diferentes formas de ver cuál es la misión de la iglesia. Entonces Pablo dice a Timoteo, tienes que ser hospedador. Esta palabra también se ve en Romanos capítulo 12 versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos
practicando la hospitalidad. Romanos 12:13, compartiendo. 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo está explicándole a los romanos de que tienen que ayudarse unos a otros, compartir unos con otros. Es parte, se puede decir, de nuestro camino cristiano. Y como yo le dije a usted, cuando esta mujer empezó a hablarme sobre su testimonio, ella no solamente me hablaba sobre su testimonio, pero también me venía a ayudar cuando estaba en problemas. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Estaba demostrando no solamente el conocimiento de la verdad, sino que estaba viviendo también en el espíritu de la verdad. Y habían frutos que dejaban saber, este es el camino. Ahora, pero estamos hablando cuál es la misión de la iglesia. Y aquí Pablo está hablándole, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal, el amor entre hermanos y hermanas de Cristo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. No olvides de la hospitalidad. Ahora, cuando nosotros leemos esa escritura, Hebreos capítulo 13, estamos en Hebreos 13, y déjeme leerlo también se puede decir desde otra traducción. Hebreos 13, versículo 1. La escritura dice en Hebreos 13:1, let brotherly love continue, be not forgetful to entertain strangers. Si lo ponemos en inglés, be not forgetful to entertain strangers. Que no nos olvidemos de entretener a extraños. Amén. Ahora, la palabra no está diciendo que tú tienes que abrirle tu casa a cualquier loco que toque en la puerta, porque la palabra dice you gotta entertain strangers. ¿Ok? No estamos diciendo de que, el Señor me dijo que esta es la forma de mostrar y esto, así que llega una persona, oye, me puedo quedar aquí, tú no sabes quién es, de dónde viene, de dónde va, qué tiene, qué no tiene, qué cree, qué no cree, no. Cuando lo leemos en español dice, no olvidéis de la hospitalidad. El punto aquí es la hospitalidad. Y los extraños que se están hablando son personas que vienen de otros lugares, son viajeros. En esos tiempos los hoteles no eran como hoy en día, y las personas hospedaban personas que venían de otras ciudades, de otros pueblos, y esa era una de las formas como practicaban la hospitalidad. Amén. De que ayudaban personas, pero eran personas también que venían o de otras comunidades o de otros familiares, de otros lugares donde ellos sabían de dónde venía. Solamente que al decir strangers, está hablando que son foreigners, personas que no son de donde tú estás, personas que vienen de otros lugares. Así que él dice, no olvidéis la hospitalidad, porque de ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así que la escritura nos habla en ciertos lugares de unas responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Como hijos de Dios, responsabilidades de servir, responsabilidades de ayudar, responsabilidades de dar, responsabilidades de atender. Sin embargo, la misión de la iglesia es siempre traer la luz a la oscuridad. La misión de la iglesia no es enfocarse en crear instituciones para ayudar, digamos, al desahuciado o esto. Aunque son buenas en sí y son buen fruto, sin embargo, la misión de la iglesia es salvar a los pecadores. Es traer el evangelio donde hay oscuridad, es traer luz donde no hay luz, es traer las buenas nuevas para que las personas sean salvas. Porque si te pones a pensar, si una persona le damos un plato de comer, pero no le hablamos de que debe ser salvo en Jesús, su estómago va a estar lleno, pero su alma va a estar vacía, su alma va a estar perdida. Amén. Así que por eso vemos la forma como Jesús ministró. Ahora déjeme mostrarle una parábola para que nos confundamos más.
Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Esta es la parábola de las ovejas y the goats, ¿cómo se dice? Los gatos, los chivos. Pongámoslo en español nada más, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Su venida, la segunda venida, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahí están los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha en su mano de favor, y a los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Versículo 36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y le respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Primero aquí vemos algo claro, de que el infierno es para el diablo y sus ángeles. Amén. No es para seres humanos, no es para tu hermano, hermana, familiar, tío, primo, amigos. No, es para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, el enemigo está tratando de persuadir a todos los que él pueda que se vayan con él. Versículo 42 dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Versículo 43. Fui forastero y no me recogisteis, tuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Note algo, ellos le llamaron como Señor. Amén. Señor. Aquí no estamos, esta parábola no está tratando de dividir quienes han creído en Jesús o el evangelio y quienes no. Esta parábola está hablando de personas que conocen quién es el Señor. Amén. Y hay una división clara entre ellos, y lo vamos a aclarar cuál será. Versículo 45 dice: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Primero tienes que notar de que el Señor los llamó justos. Esta parábola no se trata de cómo ser justo. Esta parábola no está diciendo: entonces estos que hicieron esto serán justos. No, ya eran justos, eran justificados ya. La Biblia nos habla, la única forma de ser justificado es por medio de Jesús. Por medio de fe en Jesús es la única forma que tenemos justificación. La única forma que podemos ser llamados justos de Dios es por la sangre de Jesús. Amén. No hay ninguna otra forma escritural de que podamos obtener el título de ser justos. Así que el tema no es cómo ser justo. El tema es que Dios está hablándole a un grupo de personas aquí, y esas personas son los fariseos. Por eso cuando tú lees 2 capítulos más anterior, Mateo 23 versículo 23, el Señor hablándole a este grupo, a los fariseos, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La justicia, digan justicia. La justicia no es
la ley. La justicia no es poner la ley cuando vas delante de un juez y él te va a aplicar la justicia. No, la justicia, practicar la justicia era practicar la compasión. La palabra hebrea sedaka, y eso se trata de uno ayudar, de ser compasionado con las personas en su alrededor. Y el Señor tenía un problema con los fariseos, de que ellos no tenían amor ni compasión por nadie en la tierra, solamente por su bolsillo. Los fariseos eran los hombres más ricos de Judea y Jerusalén. Era gente que tenía mucho billete. Era gente que se justificaba a sí mismo. Eran llenos de orgullo. Y estas personas no amaban a nadie. Es más, Jesús les dio una parábola que iba una persona por el camino y fue asaltado y matado. Y de repente iba un sacerdote levita y vio y no tuvo tiempo de hacer nada, ¿verdad? Porque es un levita, tengo que ir a arreglar el incienso, el saumerio. Y luego se va otro fariseo, un escriba, y tampoco tiene tiempo, hasta que fin va un cualquiera samaritano y lo ayuda y empieza a atender sus heridas. ¿Por qué? Porque esta persona simplemente quería ayudar y quería tener compasión en esta otra persona. Entonces esta parábola no se trata de la salvación en sí. Si volvemos a Mateo 25:46, esta parábola no se trata de cómo vamos a obtener la salvación, si es por obras de caridad. No, esta parábola se trata de que el Señor estaba hablándole a un grupo de personas que estaban en problemas porque sus corazones estaban vacíos. Sus corazones no tenían amor, no tenían misericordia, no tenían fe, no tenían compasión, no hacían justicia a nadie. Lo único que creían era en ellos mismos. Por lo tanto, estas personas no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso el Señor mismo Jesús dice: muchos vendrán en ese día diciendo: Señor, Señor. Si el punto fuera solamente hacer ciertas obras para llegar a la salvación, mira lo que dice Primera de Corintios 13:3. Primera de Corintios 13:3 dice, para que comprendamos de que el punto en nuestra vida espiritual no es decir: tengo que hacer esto, si hago esto, si entrego esto, si regalo esto, entonces el cielo me va a sonreír. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que una persona puede entregar sus bienes, puede hacer todo y tratar de hacer todo, pero si no lo está haciendo por lo correcto, en el espíritu correcto, es algo que él dice: de nada me sirve. Amén. De nada me sirve. Cuando nosotros observamos el ministerio de Jesús, estamos llegando al fin. Cuando observamos el ministerio de Jesús, nos damos cuenta de algo. Porque hoy en día mucha gente ha tratado de decir: está el evangelio de Jesús y también está el evangelio social. El evangelio social, sin el evangelio social no podemos ser salvos. El evangelio social es esencial. La Iglesia Católica enseña: tiene que haber obras de caridad para ser salvos. Muchas sectas judías practican eso para ser salvos también, para estar bien con Dios, que tienen que regalar o esto o dar o hacer alguna obra buena a fin de tener justificación. Y si existe tal cosa como el evangelio social, a Jesús se le olvidó practicarlo. Amén. Porque lo que hoy llaman el evangelio social no es lo que Jesús practicó en esos días. La Biblia dice que Jesús se levantó predicando el evangelio del reino de los cielos, sanando toda enfermedad, echando fuera todo demonio, amén, ayudando a las personas como él podía ayudarlas, ¿verdad? Y el punto es que si somos hijos de Cristo, vamos a ayudar al pueblo o al mundo. ¿Cómo podemos ayudarlos? De la forma en que yo pueda hacerlo, va a haber una ayuda. No porque es la forma en que yo obtengo salvación, sino es porque es un fruto de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y el punto es de en esta parábola de las ovejas y los cabritos, el mundo está diciendo: estos, o Jesús está diciendo: estos son mis justificados. Y mire que sus obras dan testimonio de que son mis discípulos, de que me han seguido. ¿Por qué? Porque ellos sirven, porque son luz en la tierra, son luz en el mundo. Sin embargo, lo principal que tenemos tú y yo en nuestras manos se llama el evangelio del reino de los cielos, la luz que ilumina en la oscuridad.
En el camino, cuando llevamos este evangelio, van a haber oportunidades donde podemos ayudar personas, en la de nuestra derecha y en nuestra izquierda, ¿verdad? Donde podemos mostrarles que Jesús nos ha cambiado, que Jesús nos ha hecho una persona diferente, donde decimos, no estoy enfocado solamente en mi vida, sino que quiero estar enfocado en Cristo y en las necesidades de Cristo. Sin embargo, para lo que el Señor te ha comisionado a ti y a mí, nos ha comisionado a que llevemos la luz a la oscuridad, que prediquemos el evangelio. Y si para Jesús su prioridad era predicar su palabra, su luz, sus buenas nuevas, he aquí el reino de los cielos os ha llegado. Si el reino de los cielos era lo principal que él predicaba, entonces para la iglesia debe ser lo principal que la iglesia debe estar predicando. Amén. Debe estar predicando. Es lo principal que estamos nosotros entregando. Por eso, cuando leemos sobre Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oh, aleluya. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Romanos 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y aquí va a decir qué clase de obras, las mismas obras que Jesús iba haciendo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Mire como dice Pablo, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Wow. Versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y 1 Corintios capítulo 9 versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anuncio las buenas nuevas a alguien. Amén. Entonces, el evangelio social en sí no es un evangelio. El evangelio es Jesús, crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Ese es el evangelio de Jesús. La iglesia en sí, cada persona individualmente, vamos a demostrar el amor de Cristo de una forma u otra en cómo podamos hacerlo, ¿verdad? Ayudando a una persona, ayudando a conseguir trabajo a alguien, ayudando si una persona necesita comida, si una persona necesita sustento, ¿verdad? De alguna forma u otra, tú puedes volver a mirar atrás y vas a pensar, en algún momento hemos ayudado personas. ¿Por qué? Porque Cristo, el carácter de Cristo está entrando en tu ser, amén. Pero lo que tú tienes en tu interior es una luz, y esa es la luz de verdad que el mundo necesita. Ese es el evangelio que el mundo necesita escuchar, que tienen salvación en Jesús. Amén. Si nos podemos poner de pie. Así que hoy el Señor nos está recordando, tenemos una misión como iglesia, y nuestra misión es ser luz en la oscuridad. Oh, aleluya. Tenemos todos aquí una misión. No es solamente ayudar a alguien, no es solamente predicarle a alguien, sino es traer la luz sobre alguien,
la luz del Evangelio. Muchos de nosotros estábamos en oscuridad antes y no veíamos esta luz. Estábamos ciegos, cegados. Pero ahora lo vemos. Amén. Ahora vemos la verdad. Ahora vemos esta realidad. Sabemos que el mundo necesita a Jesús, que Jesús es la respuesta para ellos. Dios quiere hacernos justos a toda la humanidad. Y en esta parábola de Mateo 25 dice que los justos van a heredar la tierra. Los justos van a heredar el reino. Vamos a hablar sobre la justicia. La forma de obtener justicia. Y aquí está el Evangelio, voy a mostrarle el Evangelio. La forma de obtener justicia es siguiendo perfectamente la ley de Dios. Eso es como nosotros somos hechos justos. Siguiendo perfectamente la ley de Dios. Ok. Ahora quiero que alguien levante su mano que ya lo ha hecho. Perfectamente. Tanto Nuevo como Viejo Testamento. Entonces tenemos un problema. La única forma de ser justo es siguiendo la palabra de Dios perfectamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dios dijo, hay un problema. El ser humano no puede seguir mi palabra perfectamente. El ser humano no tiene la habilidad de cumplir y ser fiel perfectamente. ¿Sabía eso? No tenemos la habilidad de ser fiel a los mandatos de Dios 100%. Dios dijo, van a fallar. Son carne y hueso, ¿verdad? Entonces el ángel vino y le dijo a María, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y lo que sucede es que Dios dijo, lo que vamos a hacer es de que el que crea en Jesús, voy a tomar la justicia de Jesús, cual fue tentado en todo, mas sin pecado. Amén. El cual fue obediente hasta la muerte. Voy a tomar su justicia y la voy a poner sobre el creyente, el que dice, yo creo en Jesús, yo creo que Él es el Señor, yo creo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú crees en su palabra es verdad, su palabra es luz, su palabra es lo que nos salva. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú lo crees, Dios agarra esa justicia y la pone sobre ti. Y aunque eres imperfecto, tienes sobre ti, por la sangre de Jesús, la justicia de Jesús. Y por eso somos hechos justos por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esta ni siquiera de vosotros, Dios te la dio a ti. Aleluya. Y así que cuando Dios nos hace justo, escuche esto, cuando Dios pone la justicia sobre ti, no hay nada que pueda quitarla. Nunca, jamás, nada puede remover la justicia de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la sangre ha sido puesta sobre ti. Lo único que tú puedes hacer es tú personalmente tomar la decisión de abandonar a Dios. Si yo me voy, no quiero lo que me has dado. Pero cuando el Señor nos mancha con la sangre, el ángel de la muerte pasa por encima. Amén. Esa es la justicia que Dios quiere poner sobre nosotros. Oh, aleluya. Aleluya. Él nos ha justificado por su sangre. Cuando tú crees en Jesús y tienes fe en Jesús, vas a seguir su palabra, ¿verdad?
Y su palabra dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. ¿Sabes qué quiere decir esto? El Señor agarra la palabra, el Señor agarra al alma que está llena de pecado, y Él dice: hoy quiero que entres en pacto conmigo. Entra en estas aguas, aquí en un río, en un lago, donde sea. Entra en las aguas en mi nombre. Entra en pacto conmigo. Y cuando tú entres en pacto conmigo, voy a borrar todos tus pecados. Voy a lavar todas tus iniquidades. ¿Hasta cuándo, Señor? Para siempre. Voy a borrar tus pecados. Nunca más me acordaré de ellos. Mi sangre estará sobre ti. Y cuando peques, voy a ser tu abogado también. Siempre y cuando tengas fe en mí. Oh, aleluya. Voy a velar por ti. Voy a pelear por ti. Voy a callar la boca de Satanás por ti. Voy a callar la boca de la condenación por ti. ¿Por qué? Porque has creído en mi nombre. Has creído en mi salvación. Has creído en mi sangre que te lava para siempre. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo creyó Abraham a Dios? Cuando el Señor le dijo: vete, se fue. Cuando el Señor le dijo: he aquí está la señal de nuestro pacto, la circuncisión. Abraham dijo: ok, esa es la señal. Pero ahora en el Nuevo Testamento el Señor dice: ya no hay circuncisión de carne, sino de corazón. ¿Cómo, Señor? Colosenses capítulo 2 nos dice: por medio de la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo. Así que cuando entramos en estas aguas del bautismo, estamos creyendo en Dios, siguiendo su palabra, entrando en pacto con Él, entrando en un pacto eterno con Él. Y es simbolizado con esta circuncisión del corazón en las aguas del bautismo. En pacto, esto es una legalidad, esto es un pacto por fe. Entramos en pacto con Él por fe para siempre. Y luego el Señor dice: ok, y ahora lo que voy a hacer es que no solamente quiero que estés en un pacto conmigo, no solamente quiero borrar tus pecados, sino que también quiero que tengas intimidad conmigo. Quiero darte un pedazo de los cielos aquí en la tierra. Quiero satisfacer todo deseo de tu alma aquí en la tierra. Quiero que tengas vida en tu interior. Quiero lavar tu interior, tu alma, santificarla y adoptarte para mí. Cuando entramos en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo nos cubre y saldamos nuestra cuenta de deudor. La sangre nos lava de todo pecado en nuestra vida. Pero luego el Señor dice: ahora voy a venir a ti, voy a llenarte con mi espíritu, voy a entrar en comunión contigo, porque de esto se trata de comunión íntima con Dios. Oh, aleluya. Voy a darte el espíritu que es más que victorioso. Y cuando suene la trompeta, el mismo espíritu que está dentro de ti va a levantarte de entre los muertos y te va a llevar a la gloria. ¿Por qué? Porque has creído en mí. Porque has creído en mí. Voy a poner mi fuego sobre ti, mi espíritu sobre ti. Por gracia el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos ha llenado y nos ha saturado. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Si tú crees en Él, el Señor tiene esto para ti. Quiere lavar tus pecados y Él quiere saturar tu alma con su poder y con su espíritu. Oh, aleluya. Él no quiere nada más que digas una oración, no. Él quiere venir y tener comunión contigo. Sí, dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Si alguien abre, entraré y cenaré con Él. Amén. Va a haber una comunión íntima con Dios. Y eso es lo que el Señor desea. Una comunión íntima contigo. Aleluya. Vamos a venir a este altar. Este altar está abierto. Las personas que quieran venir, donde sea que tú quieras orar, está bien. Simplemente en cualquier lugar que estés, clama al Señor un momento. Su presencia está aquí en este lugar. Oh, aleluya. Eso es lo que el Señor desea, que nos convirtamos a Él, creamos en Él, tengamos fe en Él y nos convirtamos a su nombre. Aleluya. Y Él a cambio desea sellarnos con su presencia, sellarnos con su espíritu.
darnos un down payment de la herencia celestial. Danos un pedazo de los cielos aquí en la tierra. Oh, el Señor quiere llenarte con su presencia bendita. El Señor desea saturarte, aleluya, con los ríos de agua viva, sellar tu alma para siempre. Todo comienza teniendo fe en Él. Solamente necesitas tener fe en Él y en lo que Él va a hacer. No tienes que pensar en orden, cómo el Señor va a hacer, qué va a hacer primero, no. Simplemente ten fe en Él. Oh, aleluya. Y su gloria vendrá sobre ti. Y su gloria vendrá sobre ti por fe. Su gloria caerá sobre ti por fe. Su poder caerá sobre ti por fe. Oh, aleluya. Señor Jesús, venimos a ti hoy, Señor. Venimos a ti hoy, Señor. Deseamos más de ti, Jesús.